súper sudamericana. Es una enfermedad que está propagada por un insecto vector y que el agente causante es un parásito. El parásito se llama Trypanosoma cruzi en honor al investigador que lo descubrió en Brasil. Esta es una enfermedad que tiene distintos niveles de prevalencia en toda Sudamérica. En Chile no es tan alto porque se ha controlado muy bien el vector doméstico. Sin embargo, yo voy a mostrarles resultados con un vector silvestre, que es uno que es muy difícil de controlar porque está en el ambiente silvestre y por lo tanto no hay maneras de combatirlo con agentes químicos como suele usarse para matar insectos. Esta enfermedad se propaga desde... En la parte superior se muestra el torrente sanguíneo de un humano, ¿ya?, que es uno de los reservorios y hospederos del parásito. De tal manera que este parásito circula en el hombre, pero también en pequeños mamíferos silvestres. Es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmitió del ciclo animal al hombre, igual que el COVID, ¿ya? Entonces este parásito circula en la sangre del mamífero, como se muestra en la parte superior. Allá arriba está el insecto. Cuando se alimenta, porque este insecto es hematófago, se alimenta exclusivamente de sangre, estrictamente, ni siquiera toma agua. Toda su agua la logra obtener a partir de la sangre que ingiere. Es decir, es una dieta rica. Es un vector que se alimenta con una dieta extremadamente rica en proteínas. Es un insecto evolucionado en ese sentido. Este insecto, como se muestra aquí en el centro, se detalla que una vez que se alimenta chupando la sangre del hospedero, este parásito transita por el estómago, que es la parte más grande que muestra ahí el perfil, y después el parásito transita por el intestino hasta el recto, por donde transmite. Entonces este insecto se alimenta y a los pocos minutos, para controlar el volumen de sangre y el agua que ingiere, que puede ser muchas veces la cantidad de lo que él pesa, de esa manera controla la cantidad de agua y orina y defeca. De tal manera que el parásito es un parásito que se transmite no por la picadura, sino por las excreciones cuando el insecto se acerca a un hospedero vertebrado, que puede ser un hombre o un animal. Hay diferentes formas del parásito. La forma infectante que está en la sangre es distinta de la que está en el interior de la vinchuca, porque ahí el parásito puede dividirse y de esa manera se amplifica para poder transmitirse a un mamífero. Finalmente, cuando llega a la última porción del intestino, que es el recto, este parásito vuelve a diferenciarse a una forma no amplificadora, no se divide, pero sí genera una forma infectante. De tal manera que cuando ya está próximamente al lugar de ser excretado, el parásito se transmite como una forma infectante. Este puede pasar al ser humano o al mamífero, y este parásito invade células sin ningún tipo de tropismo, sin ninguna exclusividad. Es totalmente invasivo para cualquier tipo de célula. Incluso los macrófagos de la sangre son su primer frente de ataque. Este parásito inmediatamente se vuelve a diferenciar una vez que entró a una célula del mamífero y puede dividirse dentro de este otro reservorio, de este otro huésped. Y finalmente este parásito, cuando destruye a la célula huésped, que puede ser de cualquier tejido, vuelve a pasar al torrente sanguíneo donde se propaga. Entonces es una enfermedad que es transmitida por un vector a través de las excreciones.
y lo hace muy rápido porque al controlar su diuresis, ya come y defeca encima del hospedero, y de esa manera entonces la transmisión es más eficiente. Esta vinchuca es la vinchuca silvestre. Es aquella que es muy difícil de controlar, pero está presente en un ambiente, este hábitat que ustedes pueden ver aquí, que corresponde a un lugar de la reserva Las Chinchillas, que está aquí al norte de Santiago, en la comuna de Illapel. Es un ambiente rocoso. Este insecto se refugia, se esconde bajo las piedras y de esa manera se protege de los depredadores y también del exceso de calor y también del exceso de frío. Es decir, el insecto se esconde sin lugar a duda para sobrevivir a los depredadores y además a los cambios climáticos, que pueden ser muy alta la temperatura en estas zonas. Y aquí se muestran algunos de los reservorios naturales. El hombre, recordemos, no es el hospedero definitivo, el que sí lo es en la naturaleza son estos pequeños roedores, porque coexisten, conviven en las cuevas con estas vinchucas, y de esa manera entonces las vinchucas se alimentan fácilmente de estos, como Phyllotis darwini arriba, Octodondegus, y este otro es Abrotrix oliváceo. Son todos ratoncitos que no pesan más de 10 gramos. Pero estas vinchucas, cuando chupan sangre, pueden chupar hasta 10 veces su peso, y por eso la necesidad de controlar la diuresis. ¿Cuál es el ciclo de vida de este insecto? Como cualquier insecto, parte de un huevo, ¿ya? Pasa por diferentes estadios ninfales, chicos, ninfas 1 y 2, muy pequeñitas, y llegan a la ninfa 5, que es prácticamente cercana a la adulta. Este insecto es aproximadamente como de 2 centímetros de largo, pero puede chupar una tremenda cantidad de sangre. Este proceso de ninfa 5 a adulto es lo que se llama la metamorfosis, la formación de un insecto adulto. Este es un hemimetaolo, es un insecto que no tiene una metamorfosis completa como se describe en zoología, a diferencia de los mosquitos, que sí tienen, que pasan por 3 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Eso es una metamorfosis completa. Entonces estos son, en ese sentido, insectos menos evolucionados que los mosquitos, que tienen un sistema de desarrollo diferente. Este tipo de ciclo en la naturaleza dura aproximadamente 1 año, donde los insectos adultos, los huevos y las ninfas 1 y 2 fundamentalmente se encuentran en alta concentración en la naturaleza en primavera. Es decir, este es un fenómeno que está regulado por un ciclo que podríamos llamarlo un ciclo circanual. No circadiano, que es controlado por el día y la noche, sino que una vez al año. ¿Ya? ¿Cómo se alimenta? Ya algo dije. El insecto se alimenta chupando la sangre del hospedero mamífero. El parásito llega al estómago, un tremendo estómago. Este es un esquema, de tal modo que no es fiel, idéntico a cómo es el interior de una vinchuca. Este estómago, el parásito, cuando llega aquí, sufre mucha destrucción por el sistema digestivo de la vinchuca, pero aquellos que logran llegar aquí al intestino medio vuelven a diferenciarse de la forma sanguínea, que era infectante pero no proliferativo, a una forma proliferativa. Entonces aquí en el intestino medio, este parásito puede amplificarse.
Y cuando llega al recto, en un ambiente muy pobre de nutrientes, este parásito vuelve a diferenciarse a una forma infectante nuevamente. Pero hay algo más interesante, porque cuando el parásito logra llegar al recto, este parásito logra fijarse a las paredes del recto. Y de esa manera el parásito se conserva y se retiene en esa porción del intestino, de tal manera que de esa manera el insecto logra mantenerse infectado por más tiempo. No es un tránsito donde el parásito pasa de largo, donde el parásito pierde al parásito, sino que se deposita en esta posición una vez que llega ahí, y de esa manera el insecto puede mantenerse más competente para transmitirlo a un hospedero vertebrado. De esa manera transmite, y también, aparte de que el insecto logra orinar o defecar rápidamente a los pocos minutos, 8 o 10 minutos después de la ingesta, cuando este estómago se distiende enormemente producto de la tremenda cantidad de sangre que chupó, este insecto tiene la capacidad de mudar. Es decir, tiene la capacidad de pasar de etapa ninfa 1 a ninfa 2, y después, si esta ninfa 2 se alimenta enormemente, puede pasar a ninfa 3. Y si esta vuelve a alimentarse profusamente, puede pasar y avanzar en el desarrollo. De tal manera que una alimentación exitosa garantiza que el desarrollo se va a cumplir. Una foto de una muda. Cuando es muy simple saber cuándo hay muda, porque el exoesqueleto del insecto queda como un vestigio, y aquí el insecto que ya creció y generó una nueva exoesqueleto más grande que le permite avanzar en el desarrollo. Vamos a los resultados. Esta es la parte más entretenida. ¿Qué es lo que yo hice? Tomé insectos de diferentes etapas del año. Aquí se muestran resultados de los años 2016, 2017, 2018, donde se pudieron registrar las temperaturas que se encontraron cercanos al lugar de captura. Estos insectos se estudiaron en el invierno, en la primavera, en el invierno y en la primavera de 2 años consecutivos. ¿Y con qué nos encontramos? Que al registrar las temperaturas detectamos que hay un leve cambio climático durante ese proceso. Las temperaturas máximas, si se comparan estas temperaturas con estas, son aproximadamente 2 o 3 grados más en la temperatura máxima en los meses cálidos y en los meses fríos también. Si comparamos estas medianas de temperatura con respecto a las del año siguiente, hay una diferencia como de 2 o 3 grados. Y lo mismo con las temperaturas mínimas que están en azul. Son más sutiles las diferencias en las mínimas, pero las hay. ¿Y qué es lo que hicimos entonces? Como alimenté a las vinchucas en 2 ocasiones. Inmediatamente que las vinchucas llegaron al laboratorio y después de 40 días. Entonces, con 2 alimentaciones, yo puedo tener 2 muestras de fecas para analizar la presencia del parásito, y puedo también con dos alimentaciones puedo ver si los insectos adelantan en el desarrollo o se detienen en el desarrollo. Es muy simple, es cosa de ver mudas después de una primera alimentación en el laboratorio y después de una segunda alimentación. Eso es lo que se llama un seguimiento de las vinchucas. Este es el lugar que está en Illapel. Aquí está Santiago. La zona endémica de este insecto llega hasta aquí, hasta el norte de Santiago. Y si analizamos los resultados de detección del parásito por PCR, tenemos diferentes tipos de resultados.
resultados a la primera alimentación, a la segunda alimentación. Entonces tenemos muchas vinchucas que siempre salieron negativas, lo cual es lógico, no todas las vinchucas están infectadas. Tenemos otro tipo de resultado que salió positiva a la primera medición, inmediatamente después de la captura, pero se negativizó después de alimentarlo en el laboratorio. Entonces, ese tipo es una especie de infección que perdió la vinchuca. No todas las vinchucas conservan la infección, algunas la pierden. Pero con este seguimiento encontramos lo otro que es muy interesante, que hay muchas vinchucas positivo-positivo. Es decir, que la vinchuca se conservó infectada a la primera determinación y a la segunda, que es lo que uno espera. Pero encontramos bastantes casos de vinchucas que a la primera detección estaba negativa, pero salía positiva a la segunda, ¿ya? Y si esos resultados los comparamos en invierno del 2017, primavera del 2017, invierno del 2018 y primavera del 2018, y comparamos el primer resultado de infección versus la sumatoria del seguimiento, que sería la sumatoria de este más este, que reflejan la presencia de parásitos, nos encontramos que se incrementa, pero en este caso la diferencia entre una medición y las dos mediciones no fue significativo en este grupo, tampoco lo fue en este otro grupo, pero en el 2018, donde detectamos ese leve cambio climático, encontramos que en el 2018, después del seguimiento, vean ustedes cómo aumentó enormemente de este nivel a este otro nivel, porque muchos casos aparecieron de este tipo. ¿Cuál es ese? Este que está aquí en el medio. Este que es muy grande, en estos otros casos era bastante pequeño. Y en la primavera del 2018 también encontramos que el estudio de seguimiento nos permitió encontrar que había mayor infección en este año. ¿Por qué? Porque se logró detectar que estadísticamente estos dos resultados son distintos, ¿ya? Este trabajo fue publicado el año pasado, 2021, donde los tres primeros autores fueron estudiantes de medicina que estaban haciendo una pasantía en el laboratorio. Ahora bien, esos son los resultados publicados ya con respecto a cómo el seguimiento de mantener animales en el laboratorio después de alimentaciones en el laboratorio, cómo puede afectar la transmisión del parásito. Pero hay otra pregunta que puede ser tan válida y tan interesante. ¿Cómo se afecta el desarrollo de estos insectos cuando estos insectos vienen de diferentes momentos de las capturas? Es decir, de las diferencias de si son de primavera, verano, invierno, ¿ya? Entonces, estos son resultados que estoy recién mandando a publicar. ¿Qué es lo que hice? Tengo análisis de 10 grupos de insectos colectados de la naturaleza en el mismo lugar, en diferentes estaciones del año, de los años 2016, 2017, 2018. La misma escala que mostré anteriormente. Y que lo que encontré, que los adultos en la naturaleza se detectan en la primavera, nunca en el invierno. Aquí hay unos poquitos, alcanzan a ver ahí un color verdecito, pero en invierno nunca. Es decir, esto refleja de que los adultos aparecen fundamentalmente en la naturaleza en la primavera. Esto estaba descrito por muchos años, porque es re fácil ir a terreno y ver si se encuentran adultos o no. Es muy sencillo. Lo que no se sabe nada es
cómo se regula el proceso del desarrollo en la naturaleza. Entonces, con este enfoque que yo estoy haciendo de seguimiento de las vinchucas después de 2 alimentaciones, yo puedo comparar ninfas 1 y ninfas 2 de primavera, captadas en la primavera, con respecto a vinchucas ninfas 1 y 2 capturadas en invierno o capturadas en otoño, ya en meses fríos. Y encontré que estos 2 estadios, las 1 y las 2, están 4 veces mejor mudando que las equivalentes vinchucas 1 y 2 de las otras estaciones frías, ¿ya? Lo cual indica que la vinchuca capturada en la naturaleza de esos estadios preliminares muy pequeños tienen una facultad de mudar distinta que las vinchucas de los periodos fríos. Por el contrario, las ninfas 3 y 4, estas no mudan eficientemente en los meses de primavera, sino que mudan más eficientemente en los meses fríos. Y esta ninfa, para hacer metamorfosis, la ninfa 5 que llega a adulta, también tengo resultados preliminares, yo diría, de que también se favorece en los meses de primavera. Entonces, hay distintas facultades que tienen las vinchucas de la naturaleza para mudar cuando ellas provienen de diferentes etapas del año. Ahora bien, también en este tipo de ensayos uno puede tener vinchucas que mudan 2 veces, que son las más interesantes para hacer este tipo de estudio, es decir, las ninfas 1 que llegan a ninfas 3, o las ninfas 2 que llegan hasta ninfas 4, pero también detecto muchas vinchucas que no mudan nunca, ni en la primera alimentación ni a la segunda. Entonces, eso hace pensar de que también hay aspectos que aparentemente el proceso de la muda parece ser que se afecta por los procesos de cambios climáticos, pero dentro del mismo mes, es decir, lo que se llama las grandes fluctuaciones de temperatura. Por ejemplo, aquí en Santiago hoy día hacen 25 grados, pero hace algunos días teníamos 15 grados. Eso aparentemente lo detectan los insectos. Y cuando eso ocurre, los insectos detienen su desarrollo. Es decir, se encontrarían frente a una situación hostil de un ambiente ambiental estocástico, azaroso, peligroso, y las vinchucas prefieren decidir arrestar el desarrollo y detenerse. Y de esa manera sobrevivir, porque puede ser una manera adaptativa que tienen los insectos. Entonces, interesante esto todo respecto a los efectos de la temperatura, porque estos son insectos, no pueden regular la temperatura. Es decir, están sometidos a las temperaturas de la naturaleza y por lo tanto están a merced de los cambios climáticos. Finalmente, los agradecimientos a Fondesit, a la Agencia Nacional de Investigación y colegas de otras facultades, Pedro Catán de Veterinaria y Caret Chapoto de Ciencias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Aldo Solari con su charla Un insecto vector de la enfermedad de Chagas, efectos estacionales y cambio climático. En esta parte nosotros permitimos a la audiencia que hagan algunas preguntas. Si es que quieren hacerlo, solamente levanten la mano, yo me acerco. Les paso. Perfecto, aquí tenemos una pregunta. Doctor Solari, tenemos una pregunta acá, aquí abajo de la audiencia. Tu nombre y la pregunta. Hola, buenas. Un gusto saludarlo, doctor. Hola. Hola. Mi nombre es Felipe Urrejola. Tengo la siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia en la infección a humanos por Trypanosoma cruzi
dependiendo del estadio de crecimiento de la vinchuca? No. Es decir, no sé, un estadio adulto tiene una mayor capacidad de contagiar, etcétera. Sí, ambos tienen la misma capacidad de transmitir, solo que una vinchuca grande puede almacenar en su interior del intestino y posteriormente en el recto una mucho mayor cantidad, y por lo tanto en ese sentido es mucho más peligrosa una vinchuca grande que una vinchuca chica. ¿Ya? Las vinchucas chicas por PCR cuantitativo contienen pero mucho menos carga parasitaria, de tal manera que la capacidad de transmitir probablemente puede ser no importante para infectar al hombre, pero sí a los pequeños roedores donde ahí están coexistiendo por un tiempo muy largo. ¿Otra pregunta? Perfecto, muchas gracias por la... Tenemos otra pregunta acá, doctor. Su nombre y la pregunta. Javier, pregunta más estadística. ¿Afección al ser humano más o menos en cuánto ha crecido? Y la reproducción de la vinchuca, digamos, en el estudio que hizo usted, a la fecha actual. ¿Si ha crecido, se ha mantenido? No te entendí la pregunta. La afección humana con el contagio con el parásito de la vinchuca. Sí. La estadística, por lo menos no escuché alguna estadística con respecto a que nos ha afectado. Ya. Bueno, los experimentos que yo hago en el laboratorio para alimentar a las vinchucas se hace con animales de crianza, se hace con ratones. Ya no tengo la menor idea cómo esto podría ser la transmisión al hombre. De hecho, ese tipo de experimentos no se deberían hacer por razones éticas, pero generalmente cuando uno alimenta a una de estas vinchucas en el laboratorio, lo hace con todas las facilidades para la vinchuca, es decir, el animal está sedado y la vinchuca chupa hasta 10 veces, 15 veces su peso, de tal manera que, pero en humanos ese tipo de cosas no se podría... Voy. No, en humanos generalmente es muy difícil saber si un humano se infectó con una vinchuca grande o con una vinchuca chica, porque eso es... generalmente lo que la gente, por eso se dice este letrero denúnciela, porque cuando la gente denuncia las vinchucas llegan al Instituto de Salud Pública y en el Instituto de Salud Pública las analiza si están infectadas en el interior del intestino. Y generalmente las que llegan por denuncia son todas grandes. Es decir, el ser humano con este tipo de vinchucas denunciadas generalmente se encuentra con vinchucas grandes, no con las ninfas. ¿Ya? ¿La población de vinchuca ha crecido a esta fecha o no? Es difícil de saber eso, porque habría que hacer un estudio de campo, pero muy completo. Es posible de que el efecto climático signifique que la vinchuca empiece a diseminarse a lugares más cálidos, y producto del cambio climático, pero no está eso determinado con facilidad. Sí está determinado para otros insectos. El insecto de la malaria en Colombia, por ejemplo, ahora ya se encuentra en las alturas de los cafetales porque ahí la temperatura ha aumentado enormemente, pero ahí está bien estudiado. Aquí en Chile, esta es una enfermedad olvidada, que le interesa a muy poca gente, ¿ya? Excepto a mí y a algunos científicos que nos interesan estas vinchucas. ¿Alguna última pregunta de la audiencia, del público que tenemos el día de hoy? ¿No? Agradecemos entonces con un fuerte aplauso una vez más, amigas, amigos, al doctor Aldo Solari por esta interesante charla sobre la enfermedad de Chagas, efectos estacionales y cambio climático. Estamos a poquito menos de 10 minutos de la última charla del día de hoy. Amigas, amigos, hemos estado con actividades desde las 10:30 de la mañana. ¿Qué les parece? En este Festival de las Ciencias, una jornada larga. Quizás algunos pueden estar cansados, pero la verdad es que estamos muy contentos por la alta participación que hemos tenido durante todo este día sábado aquí en el Centro Cultural La Moneda. Hemos recibido a mucha gente, mucha familia, muchos niños, muchas niñas. Esta instancia en la que nos permitimos conversar, estas charlas interactivas, por decirlo de alguna forma, en las que van surgiendo de pronto preguntas y que los mismos expositores responden de una forma u otra, o una vez que terminan de hablar pueden hacerlo, pero esta forma que hemos hecho de hacer las charlas el día de hoy, estamos muy contentos por haberlas realizado, de la forma que han tenido como la recepción
de las personas que han venido el día de hoy. Así que vamos a preparar lo último que nos queda para cerrar ya este Festival de las Ciencias. Nos queda una charla más a cargo de la doctora nutricionista, magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, directora de carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Santo Tomás de la sede de Santiago, Paola Palomeras Astroza. Ya se está preparando, así que en 5 minutos más vamos con la última charla del día de hoy. Mientras tanto, nos quedamos con la cápsula de aguas grises. ¿Has escuchado hablar de las aguas grises y las aguas negras? Son aguas grises las que se generan después de que te duchas, lavas la loza o incluso la ropa. Mientras que las aguas negras son las que se van al tirar la cadena. Ambas llegan a una planta donde son tratadas hasta alcanzar cierta calidad y luego son descargadas a un río o al mar. En lugar de eso también es posible reinsertarlas al sistema y destinarlas al riego o